Bienvenidos una vez más a No hay Derecho, el lugar donde tratamos de hablar de derecho. Mi nombre es Miguel Ángel Velarde, soy su humilde abogado de provincia, como ustedes ya saben. Sí. Para eso es usted juez y yo solo un tipo que habla de leyes. Un abogado. Eso. En esta ocasión, pues vamos a hablar de un tema que aparece, desaparece recurrentemente de la actualidad en función de las necesidades de morbo de los medios de comunicación y de las necesidades políticas del momento, no lo vamos a negar. Verán ustedes, es difícil encontrar un ámbito de la acción humana que esté alejado de la política. Es muy difícil. Y mucho más si hablamos del derecho. Voy a intentar centrarme exclusivamente en la parte legal. Puede que se me escape algo, esperemos que no. ¿A qué me refiero? Me refiero a ese clásico, verán como ustedes me entienden y saben de lo que hablo, el yo sí te creo hermana. Yo sí te creo hermana es como el ay mira primo de otras... todo queda en familia siempre en temas de derecho penal, como verán. ¿Qué quiere decir eso? Pues se refieren básicamente a que cuando una persona denuncia una agresión sexual, cualquier tipo de delito sexual, hay ciertos sectores sociales que exigen que solamente por ser mujer se la cree. ¿Cómo se puede traducir eso al lenguaje jurídico? Que la mera denuncia de la víctima tenga la consideración de prueba de cargo contra el acusado. ¿Esto es posible? No solo es posible, sino que ya se da. ¿Cómo es posible que ya se dé? ¿Y cómo es posible que la gente exija algo que ya se dé? Estamos hablando de política, da igual lo que ocurra en la realidad, lo importante es remover los sentimientos. Pero vamos a empezar desde el principio para evitar dejar cabos sueltos que no se entiendan. En nuestro derecho, para condenar a alguien por un delito, tiene que haber una prueba de cargo, es decir, una prueba que deje meridianamente claro y sin ningún margen a una duda razonable de que la persona acusada es culpable de ese delito. Pero ¿qué ocurre? Que hay una serie de principios, de garantías, que evitan que cualquier cosa pueda ser considerada como prueba de cargo. Para empezar, el primer principio fundamental, el principio indubio pro reo, que nos gusta el latín a los abogados. El principio indubio pro reo significa que en caso de duda hay que sentenciar a favor del acusado. ¿Cómo se traduce eso al lenguaje de calle? Pues que nadie es culpable si no se demuestra que lo es. Pero hay un segundo principio que es el de igualdad de todos los ciudadanos, de todos los españoles ante la ley. Significa que cuando dos personas declaran de forma completamente incompatible, es imposible, en principio, a priori, es imposible darle la razón a una frente a otra. Es decir, la labor del juez a veces consiste en mirar a la cara a uno, mirar a la cara a otro y decir, no me creo nada de lo que dice este. Pero salvo situaciones que se dan en las que evidentemente alguien está mintiendo y no sabe mentir, si dos personas declaran de forma razonablemente veraz, es muy difícil decidir quién miente y quién no. Y por ese principio de igualdad ante la ley no se puede decidir que una persona tiene la razón y otra no. ¿Eso en qué se traduce en la vida real? Se traduce en que cuando una persona pone una denuncia, ya sea la víctima o no, y el denunciado lo niega rotundamente y no hay circunstancias objetivas que permitan dar más veracidad a la versión de uno frente a la de otro, no se le nota en la cara que está mintiendo como un bellaco, no se le puede dar la razón a ninguno de los dos. Eso significa que la mera declaración de la víctima no puede ser nunca una prueba de cargo contra el denunciado. Pero ahora vayámonos a unos años oscuros, una era en la que no estaban vigentes nuestras garantías constitucionales al 100%, no como ahora, que somos la leche. Los jueces se encontraron con un problema. Se encontraron con que algunos delitos, especialmente hablamos de los delitos contra la libertad sexual, violación, estupro, se cometían, se buscaban unos medios y unos modos de cometer esos delitos en los que no había más testigo que la propia víctima. Es decir, si el delito estaba buscado a propósito para que no hubiera testigos, era imposible condenar a un violador, por ejemplo. Hablamos de una época en la que las pruebas de ADN eran ciencia ficción, si alguien se lo planteaba. Hoy en día se tardan meses en hacer un informe sobre huellas dactilares. De ADN ni les cuento. Si alguien ha visto CSI y cree que la policía científica trabaja en unas oficinas llenas de lucecitas con aparatos que enseguida le dan las respuestas, no seré yo quien le saque de su fantasía. Se vive mejor en esas fantasías, de verdad.
Bueno, pues estos jueces de esa época que hablamos decidieron que iba a ser imposible condenar a nadie por violación y esos delitos se daban. ¿Y qué hacemos? ¿Dejamos a la víctima indefensa? Hablamos de esos tiempos machistas, heteropatriarcales, en los que la mujer era un cero a la izquierda, pero estas personas con poder, machistas, heteropatriarcales, ya es que me lío todo con la palabra, decidieron que no se podía dejar a esas mujeres víctimas indefensas. Entonces se decidió que se iba a tomar su testimonio como prueba de cargo contra el delincuente, es decir, si la creían frente a la defensa del acusado, pero con unas condiciones. No en todos los casos. Se iban a dar unos requisitos, iban a necesitarse unos requisitos para poder tener la declaración de la víctima como prueba de cargo. Vamos a ver esos requisitos cuáles son. El primer requisito es la ausencia de incredibilidad subjetiva, tanto de la declaración de la víctima como de las relaciones previas entre la víctima y el acusado. Me refiero, si el juez, escuchando a la víctima, ve que por la cara que pone pues no se puede creer nada de lo que diga, sí, que se creen que no pasa, montones de veces. Y sobre todo, de las previas relaciones. Oiga, es que están peleados porque llevan un año peleándose y la única forma de vengarse que tiene es la denuncia. Puede haber miles de razones por las que unas personas estén peleadas y una de ellas decida como venganza o para hacer daño llevar a cabo una denuncia de este tipo. Miles, se da todos los días. O la propia declaración de la víctima, que haga declaraciones totalmente increíbles. Verá usted, es que me secuestró en su platillo volante. Pues si no se dan esas circunstancias, podemos seguir adelante hacia el siguiente criterio. El siguiente criterio, el segundo requisito que debe de tener la declaración de la víctima para ser tomada como prueba de cargo, es la de estar rodeada de otras circunstancias objetivas que la hagan creíble. Me refiero, no solamente la declaración tiene que ser veraz, es que además tiene que haber algo que no sea suficientemente fuerte como para que sea una prueba, sino que corrobore. Por ejemplo, lo más típico, un informe médico. Un informe médico me dice que efectivamente ha habido unas lesiones o puede haber habido una agresión sexual. Un informe médico efectivamente no puede condenar a una persona porque el médico dice lo que hay, los daños físicos que hay en la víctima, pero no quién ha sido, quién los ha provocado, ¿no? Pero ya tenemos algo, ya tenemos que efectivamente esta persona está denunciando una violación y además se ha dado una violación o existen una serie de datos razonables para poder afirmarlo, ¿vale? Si tuviéramos un dato objetivo que apuntara al violador, ya no necesitaríamos creernos solo la declaración de ella. Pero tenemos ahí unas circunstancias objetivas que nos pueden decir, nos pueden corroborar que lo que está diciendo ella pues parece verdad, puede parecer verdad. Y el tercer requisito es la persistencia en la incriminación. No solamente la persistencia, la jurisprudencia lo redacta de una forma más extensa, pero para que nos entendamos, la denunciante no puede decir en la policía que ha sido él, después decir que no, después decir que no está segura y después volver a decir que sí. No solamente en la incriminación a esa persona, sino en todos los detalles razonables que rodean al hecho en sí. Si ante la policía describe unos hechos, en el juzgado de instrucción los describe de forma diferente y en el juicio cambia detalles, no detalles mínimos que se pueden perder con la memoria al cabo del tiempo, sino detalles esenciales de los hechos, pues no se da esa persistencia en la incriminación. Pero estamos en que, efectivamente, si se dan esos tres requisitos, se crea a la víctima. Y se creía a la víctima. Vamos a dejarlo en se creía a la víctima. A la víctima de violación, de un delito sexual. ¿Qué pasa? Bueno, pues llegamos a nuestros tiempos de grandes garantías. Como dije en otros vídeos anteriores, una de las fuentes no reconocidas del derecho, no me peguen, es la jurisprudencia. Bueno, pues estas sentencias crearon jurisprudencia y esa jurisprudencia se arrastra hasta nuestros días. Bueno, pues las sucesivas sentencias de los tribunales de lo penal en este sentido, para este tipo de delitos, crean jurisprudencia. Es decir, van creando un cuerpo de jurisprudencia, van creando una serie de decisiones sobre las que se apoyan
las siguientes decisiones judiciales. Cuando esto llega al Tribunal Supremo, pues el Tribunal Supremo sienta esa jurisprudencia. Cuando llegamos a nuestros tiempos de luz, nuestros tiempos de garantías, nuestros tiempos de... ¿qué quieren que les diga? Nuestros tiempos. Pues llegados a nuestros tiempos, esa jurisprudencia se arrastra y se sigue manteniendo. ¿En qué ha cambiado la jurisprudencia? En que, como es lógico, es absurdo mantener este criterio solo para los delitos contra la libertad sexual. Este criterio se ha ampliado para todos esos delitos en los que el acusado, el culpable, el delincuente busca una situación en la que no sea posible encontrar ningún otro testigo ni ninguna otra prueba. Delitos de agresiones, lesiones, homicidio no, porque la víctima no puede declarar. Por lo tanto, ¿se puede establecer en el derecho español eso tan demandado últimamente por determinadas asociaciones y determinados partidos políticos de yo sí te creo? Pues ya existe, ya existe. ¿Lo saben quienes lo exigen? Pues entiendo que la mayoría no, y algunos sí lo saben y les trae al fresco, porque lo importante es salir en televisión. Y esto me lleva a otra cosa. Se acusa mucho a los abogados defensores en este tipo de delitos de atacar a la víctima. Es una interpretación un poco sesgada. A la víctima nunca se le ataca. A la víctima un abogado defensor, en vista de que su declaración va a servir como base para condenar a su defendido, habrá que intentar buscar un resquicio en esos 3 requisitos por los que se le da credibilidad a su testimonio como testigo de cargo. ¿Cuál es el más usual? Pues el más normal es que su incriminación no sea persistente. Es decir, si se le busca contradicciones evidentes, se le busca contradicciones que no sean lógicas por el transcurso del tiempo, desde el momento del delito hasta el momento en que se está juzgando, o esas contradicciones o olvidos que no puedan ser achacables al momento de tensión vivido al recibir ese tipo de delitos. Si además se le busca algún otro tipo de circunstancia personal previa que haga posible que su testimonio sea mentira, pues lo que se ataca no es a la víctima. Lo que se está intentando es que alguno de esos 3 requisitos no concurran, por lo tanto no se le pueda dar la credibilidad no a la víctima como persona, sino a su testimonio como prueba suficiente para condenar al defendido. ¿De acuerdo? ¿Eso es justo? ¿Eso es honesto? ¿Eso es moral? Pues volvemos otra vez a lo mismo. Nuestro sistema legal, nuestro sistema político, nuestro sistema social se basa en que una persona tiene derecho a ser defendida. Si establecemos antes del juicio quién tiene derecho y no a ser defendido, estamos hundiendo completamente el sistema jurídico y de garantías penales. Y segundo, si a mí no me dejan usar todos los medios legales, entendamos, legales, para defenderle, pues tampoco le están dejando defenderse. Estas cosas siempre pasa lo mismo. Este tipo de garantías son indignantes, excepto cuando le pasa a usted, cuando le acusan a usted de un delito. Así que ya sabe, si a usted coge su vecino por la noche en un callejón oscuro, porque lo odia mucho, y le pega una paliza, que sepan que a usted, hermano, sí le van a creer. Si a cualquier chica sufre un delito contra la libertad sexual, que sepan que a ella, hermana, prima, sobrina, vecina, la van a creer. Lo único que en ambos casos se va a requerir son esos 3 requisitos. ¿La otra opción cuál es? Podemos salir a la calle a exigir a voz en grito la destrucción de las garantías mínimas que convierten a nuestro ya delicado sistema jurídico y social y político en un Estado social y democrático de derecho, para convertirlo en otra cosa, en una suerte de dictadura totalitaria en manos de quien grite más. Vamos, muchachos, este ha de ser un juicio justo, con jurados, antes de ahorcarles. Debería pensar, quien así lo quiere, quien exige que una turba pueda arrebatar a un ciudadano, por asqueroso que pueda parecernos, sus derechos mínimos y fundamentales, que piense que esa misma turba le puede quitar a usted esos mismos derechos por la misma situación. Solo tiene que dar un poquito la vuelta a la situación para que usted esté en el otro lado de la turba. Eso es importante. Yo eso me lo planteo a menudo. Bien, y eso es todo por hoy.
Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, que no me odien mucho por mis opiniones políticas y sociales, que las tengo como todo el mundo. Lamento las condiciones técnicas con las que estoy grabando. Ya les he dicho que no soy un experto. Además hoy está nublado, con lo cual todo lo hago con luz artificial. Y en breve volveremos con nuevos vídeos, con nuevos temas que espero que sean de su interés. Hasta entonces, se despide de ustedes Miguel Ángel Velarde, su humilde abogado de provincias, y que tengan un buen día.